Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos vosotros. Haced esto en memoria mía. En estas palabras de Jesús se encierra el misterio de la Eucaristía. La historia cuenta que Pedro de Praga era un sacerdote de grandísima piedad y moral, pero dudaba de la real presencia de Cristo en el pan y en el vino. En una ocasión, allá por el año 1264, celebrando misa en la iglesia de Santa Cristina en Bolsena, Italia, llegado el momento de la consagración, sucedió un milagro. Tras partir la hostia, se apareció como verdadera carne y de ella emanó sangre. Jesús sacramentado se ha manifestado de formas extraordinarias en diferentes ocasiones. Si bien el origen de la festividad se remonta hacia el año 1240, en Bélgica, por solicitud de la priora Juliana de Cornillón, fue después del milagro de Bolsena que el Papa Urbano IV extendió la solemnidad a toda la Iglesia. Decidió que el Santísimo Cuerpo del Señor fuese adorado en memoria de su extraordinario amor y entrega por nosotros, a través de una fiesta particular y exclusiva, el Corpus Domini, hoy más conocida como Corpus Christi, que hoy estamos celebrando. ¿Por qué la adoración a algo tan humilde como un trozo de pan? Quizás estamos tan abstraídos en una realidad sobrevalorada y sumamente materialista que hemos olvidado, perdido o inclusive negamos la capacidad que tenemos de ir más allá, de trascender a lo que los ojos ven y los oídos escuchan. Jesús les dijo: el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Encontramos en Juan capítulo 6, versículos 32 al 35. A través de la fuerza de las palabras con las que el sacerdote consagra, se transubstancian los elementos pan y vino, aún conservando su sensibilidad y apariencia a los sentidos de la conciencia ordinaria. Se produce la transformación, la penetración más profunda y pura en la substancia para convertirse en algo nuevo, en el cuerpo, la sangre y la divinidad de Cristo. Nuestro Señor se hace presente en la Eucaristía, está entre nosotros, con una forma distinta, pero en su verdadera sustancia. Es el misterio de la fe. No hay conversión semejante en toda la creación. Y de esa misma manera, tan admirable conversión la podemos experimentar en nosotros. Recibir la manifestación de la verdad, de la luz, en lo más profundo y verdadero de nuestro ser. El mismo cambio por nuestra participación en el misterio de esta transformación eucarística, a la que respondemos siempre fieles: Señor mío y Dios mío. Dimensionamos con plena conciencia la importancia de semejante compromiso. Comer y beber juntos es un gesto de amistad y comunión. Invitamos siempre a comer a personas a quienes queremos manifestar nuestra acogida. Así también Jesús nos invita a su banquete, a la mesa de la Eucaristía, no solo como una fuente donde acrecentar nuestra fe, sino también
donde hallar el fundamento de nuestra comunión y misión. Celebramos siempre con devoción la fe y el amor a nuestro Señor presente en el Santísimo Sacramento. Él merece ser adorado y reverenciado en todo momento. Abramos la mente y el corazón a esta gracia tan grande, para que la conversión de nuestras vidas se sostenga en el poder de su amor. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM. Esperemos que todos tengan un excelente domingo. Hoy en la Iglesia Católica estamos celebrando el día de Corpus Christi. Ya se habrán dado cuenta de eso en el editorial, que va a ser nuestro tema central. Y vamos a enfocar desde distintos aspectos, lo histórico, también lo litúrgico, y vamos a comenzar con este último aspecto. Y vamos a una comunicación internacional, porque en esta oportunidad desde España está en contacto con nosotros el hermano Mario Osvaldo Florentino, franciscano capuchino, a quien le damos la bienvenida en nuestro programa en Desde la Fe. Hermano Mario, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Mariano, buen día a todos los que están viendo este programa y celebrando con nosotros el gran día del cuerpo de Corpus Christi, o la fiesta del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Puede profundizar, por favor? Porque en el editorial ya hemos hablado de paso de cómo inicia esta solemnidad de celebrar el día de Corpus Christi, hermano. Pues en la sensibilidad, en la Edad Media, más que nada en el siglo XIII, en las regiones de la Francia, de la Bélgica, algunos empiezan a tener una devoción muy fuerte a la Eucaristía. Y una monjita entiende que faltaba en la historia de la iglesia o en el calendario litúrgico de la iglesia un día que se pudiera meditar un poco más detenidamente en el misterio de la propia Eucaristía. Para todo se hacía la misa, se celebraba la misa, se tenía la presencia real del cuerpo y del sangre del Señor en la Navidad, en la Pascua, en la Ascensión, en Pentecoste, en la fiesta de la Santísima Trinidad. Pero ella entendía que faltaba un día en que no solo se celebrase la misa, pero se meditase también sobre este gran misterio. O sea, que los textos litúrgicos, que la liturgia de la palabra, que los textos bíblicos fueran textos que se refieren al misterio de la celebración mismo de la presencia real de Jesús. Pero también las oraciones, también los himnos, también en la liturgia de las horas, todo pudiera llevar las personas, los fieles, a agradecer, a comprender mejor y a vivir la celebración de la Eucaristía. Es por eso que ella pide la gracia en primer lugar a su obispo diocesano en Bélgica, y después un sacerdote que le apoyaba allí se torna el Papa Urbano IV y extiende en 1263 la fiesta a toda la iglesia. Pero este Papa murió antes que fuera celebrada la primera vez y se quedó, por así decir, en desuso, hasta que después del 1300 se retoma con fuerza y la iglesia entonces vive una expansión en todo el mundo cristiano católico de este día fuerte, este día en que todos los textos litúrgicos nos hablan y nos hacen reflexionar sobre el misterio de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, del cuerpo de Cristo, no del Corpus Christi,
Pero esta fiesta entonces también nos hace meditar sobre la presencia de Jesús, no solo en el Santísimo Sacramento, que es su cuerpo, pero también en la iglesia, que también es su cuerpo. Nos alimentamos de aquel que somos. La iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la iglesia. Así tiene inicio la fiesta de Corpus Christi. En origen no tenía una procesión. Es muy interesante recordar esto, porque en origen eran la liturgia de las obras, las laudes, las vísperas, el oficio de las lecturas, los himnos, las antífonas, todo era en referencia a Jesús de Eucaristía, y la misa, las lecturas, las oraciones, todos los textos, prefacio que eran compuestos, era para celebrar este misterio. Pero después, en los siglos siguientes, se empezó a tener una pequeña procesión y esto fue agregándose de valor, la sensibilidad de la gente iba creciendo. Después, cuando surgen los protestantes y que ellos no creen en la presencia real o en la presencia que continúa después de la celebración, los católicos lo afirman esto con tanta fuerza y hacen procesiones realmente espectaculares, donde se adornan las vías, donde se lleva el Santísimo fuera de la iglesia y todos los fieles muestran o demuestran su fe en la presencia real de Jesús. Entonces, en Asunción, por ejemplo, ¿no? Era una fiesta muy, muy grande que iba desde la Recoleta hasta la parroquia de la Santísima Trinidad, justo por la vía del Santísimo Sacramento, ¿no? Entonces, algo muy, muy bonito, muy fuerte, que en nuestros países de América Latina creció muchísimo y todos tenemos una espiritualidad muy fuerte, una vivencia muy importante del día de Corpus Christi. Hermanos, si bien hay momentos en los que se dedica para una adoración al Santísimo propiamente, exponer el cuerpo de Cristo con un custodio, dentro de la liturgia, entrando un poco en tu especialidad propiamente, conviene que el sacerdote sostenga por unos segundos en el momento de la consagración del pan y el vino para que también ese sea un momento de adoración, ¿verdad? Pues sí, o sea, este momento surge, justamente también está más o menos ligado a esta devoción a la Eucaristía. Las elevaciones, ¿no? La elevación cuando consagra el pan y lo muestra a los fieles, la elevación cuando consagra el cáliz y lo muestra, o después en la doxología, ¿no? Cuando alza el cuerpo y el sangre, o también cuando presenta, ¿no? Entonces este era el momento que era realmente muy, muy fuerte, y por eso se sonaban las campanillas para que nadie estuviera distraído, para que todos pudieran mirar. Después, la custodia, ¿no? La exposición del Santísimo surge justamente para prolongar este momento de visibilidad en que nosotros con nuestros ojos contemplamos la presencia real de Jesucristo. Hermano, otra pregunta que hace poco me hacían. Las hostias que sobran de las que son consagradas en una misa se guardan después en el sagrario, que justamente sirve generalmente para llevar a los enfermos o también para ser adorado dentro del sagrario, ¿verdad? Asimismo, o sea, es el lugar de la reserva eucarística, ¿no? Lo que sobró puede ser guardado allí o para llevar a los enfermos, para llevar a una celebración donde no será la misa, donde va a ser un diácono, va a ser un fiel laico que está celebrando, rezando con la comunidad, o también para la adoración. La adoración que puede hacerse cuando yo voy a una iglesia y veo que tiene una luz roja, yo sé que tiene la presencia del Santísimo Sacramento, entonces ya a la entrada hago una genuflexión, me arrodillo, hago un acto de adoración, o
puedo ir hasta delante del Santísimo, ponerme de rodilla, o puede ser hacer una exposición, se puede abrir el sagrario, se puede poner en la custodia para que sea visible, ¿no? Pero el visible o invisible, igual nosotros tenemos la certeza de que Jesús está presente en el sagrario. Incluso hay parroquias en todo el mundo que están promoviendo las capillas de adoración perpetua, donde las personas se anotan para ir a adorar en cierto momento. Qué lindo que podamos valorar la Eucaristía en su real dimensión. La presencia de Jesús está allí, hermano. Sí, este es muy bonito, o sea, después especialmente de los años de la Eucaristía promovidos por el Papa Juan Pablo II y después también de nuevo por el Papa Benedicto XVI, surgen muchas capillas de adoración perpetua, ¿no? Donde las personas son sensibilizadas a una continuidad en la adoración, a tomarse el tiempo para estar con el Señor. Ciertamente no porque Dios necesita, ¿no? Hay que cuidar un poquito con esto, porque a veces para incentivar a las personas a que hagan la adoración, hay otros que acaban diciendo, Jesús el prisionero, Jesús que está solitario, Jesús que te necesita. Bueno, yo creo que no es esta una espiritualidad muy auténtica. La verdad, Jesús es Dios y allí es su presencia real, y no es que Él me necesita que yo le vaya a adorar porque Él está solito, porque Él está triste. No, Él es Dios, Él tiene todo. Yo soy lo que gano, yo soy lo que necesito, ¿no? Necesito ir y ponerme delante de Él para que Él me ilumine. O sea, es Jesús que es mi Salvador. No soy yo quien voy a salvar a Jesús, pobrecito, a Shinyaranga, que está allí trancadito en el sagrario. O sea, hay que cuidar para no invertir las cosas, ¿no? Él es nuestro Señor. Nosotros adoramos y le agradecemos porque quiso quedarse con nosotros hasta el final de los tiempos en el Santísimo Sacramento. Y cuando vamos a adorarlo, soy yo quien crezco. Es el fiel quien necesita de esta luz, quien puede recibir la gracia por estar en la presencia del Señor. No es que yo le voy a ayudar, que yo le voy a hacerle compañía, que yo... No, pues Dios está muy bien, no, Dios ya tiene todo, Dios está satisfecho, ¿no? Pero nosotros podemos crecer, ¿no? Entonces, ir a nuestras iglesias, visitar el Santísimo Sacramento, hacer un momento de adoración, de reflexión, es muy importante y enriquece a nosotros. No es que Dios lo necesita, porque si no Dios va a estar triste o va a llorar esto no sería así. Hermano, para ir cerrando esta comunicación contigo, una breve oración y si podemos recibir la bendición de Dios a través de usted, por favor, en este día tan especial de Corpus Christi. Muy bien, pues en este día que tantos aún estamos sufriendo con la cuestión de la pandemia, quiero poner delante de Jesús Eucaristía a todos los enfermos, a todos los que están luchando con este virus, a todos los médicos, a todo el personal sanitario, a todos los que son parientes de alguien que quizás falleció en la pandemia, o a todos que están sufriendo de tantos otros motivos. Que el Señor Jesús, que se quedó con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos, en modo muy particular en la Eucaristía, que Él se haga sentir, que Él se haga sentir hoy en mi vida, en tu vida, en nuestra vida, y que la bendición del Santísimo Sacramento dada hoy en las calles, en las iglesias, pueda llegar hasta el más profundo de mi corazón y de tu corazón, y pueda sanarnos y pueda darnos la paz y pueda darnos una vida nueva. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Amén, amén, amén. Paz y bien. Hermano Mario Osvaldo Florentino, muchas gracias.
y rezamos también por tu misión allí en España con la familia franciscana. Gracias. Así estuvimos en comunicación con el hermano Mario Osvaldo Florentino, franciscano capuchino desde España, en León, nos dice que está en la ciudad de León. Le deseamos también muchas bendiciones en esa misión que está cumpliendo. Nosotros nos vamos a una breve pausa y enseguida regresamos para seguir hablando de Corpus Christi. Vamos a tener algo acerca de los milagros eucarísticos, vamos a tener un videoclip y también vamos a tener un momento de adoración al Santísimo. Nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos enseguida aquí en Desde la Fe en GEM. Seguimos en nuestro programa Desde la Fe a través de GEM y como les habíamos adelantado, hoy el tema central de todo el programa va a ser Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y también les decíamos de que vamos a tener unos milagros eucarísticos, ya que incluso esta solemnidad es fruto de un milagro eucarístico. Y está con nosotros nuestra compañera Silvia Aguilar, quien nos va a presentar algunos milagros eucarísticos. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien. Buenos días también para toda la audiencia. Asimismo, a lo largo de los siglos ocurrieron diferentes manifestaciones sorprendentes en diferentes partes del mundo. Y hoy queremos compartir con la audiencia 3 de esos milagros eucarísticos que ocurrieron, así como dije, en varias partes del mundo y también en diferentes tiempos. Perfecto. Queremos comenzar con este milagro que ocurrió hace más de 13 siglos, exactamente en el año 750 a.C., en un pueblo llamado Lanciano en Italia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un sacerdote que fue atacado fuertemente por la duda sobre la existencia real de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Cómo le pasa a varios? Como le pasa a varios últimamente. ¿Qué ocurrió, Mariano? Durante la consagración, él ve cómo la hostia se convierte en carne y el vino en sangre. Todo eso, según varios documentos, fue presentado a las personas que estaban en ese momento en la misa y hoy en día puede ser observado en la iglesia San Francisco de Italia, de esa misma ciudad, de ese mismo pueblo lanciano. Por supuesto que este hecho fue objeto de estudios científicos, pero en el año 1970 se comprobó que efectivamente tanto la carne como la sangre pertenecen a un humano, son carne y sangre humana. Por lo tanto, considerado un milagro. Claro, es un milagro eucarístico. El siguiente ocurrió recientemente en Polonia en la Navidad del 2013, el 25 de diciembre del 2013, cuando durante también la misa, durante la Eucaristía, cae la hostia al piso. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? Según lo que dice el derecho canónico, recogieron la hostia caída al suelo y lo guardaron en un recipiente con agua para que se pueda disolver. Ahí. Claro. Exacto. Tras varios días, los sacerdotes fueron a mirar cómo se encontraba la hostia y se dieron cuenta que seguía intacta, pero con una mancha roja. También fue objeto de estudio científico y comprobaron que sí era tejido humano, de un miocardio, de un tejido cardíaco, el que estaba ahí. Por último, tenemos el milagro ocurrido en la Argentina, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, y no fue en un solo año, sino en 3 años, Mariano. Ocurrió en el año 1992, 1994 y 1996. También reciente, ¿no? También reciente. ¿Qué pasó? Ocurrió lo mismo que ocurrió en Polonia. Durante el momento de la Eucaristía, cae la hostia accidentalmente al suelo, el sacerdote lo recoge, lo guarda en un recipiente con agua. Tras varios días, 10 días exactamente, se fueron a revisar y encontraron que todo se había convertido en sangre. Estamos observando las imágenes realmente impresionantes. Sí, fue convertida en sangre. Esto fue analizado en el año 2000 por pedido del entonces cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, y también determinaron que pertenecen a un humano. Muy bien, son 3 milagros eucarísticos, como nos decía Silvia, de Italia, de Polonia y en este caso algo de Buenos América, Aires. En Argentina.
pero son muchos los milagros eucarísticos. Si uno se pone a investigar va a encontrar realmente muchísimos casos. Si es que, Silvia, gracias por tu aporte de siempre, por traernos estos materiales y compartir con toda la audiencia. Nos vemos el próximo domingo, Mariano. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a nuestra compañera Silvia Aguilar. Muy bien, y ahora queremos compartir con ustedes un material que el canal GEM produjo con el acompañamiento de los apóstoles de los Sagrados Corazones para el día Jueves Santo, que era el momento de adoración al Santísimo que se realiza después de la misa de la Última Cena. Y creímos conveniente con el equipo de producción recordarlo hoy, día de Corpus Christi. Tenemos entonces este momento de adoración al Santísimo. Les invitamos a que se predispongan y que pidan al Señor por alguna intención especial que tienen. Compartimos con ustedes este material. Señor Jesucristo, en este día en que instituiste la Eucaristía y el sacerdocio, hemos tenido la oportunidad de estar un momento, un rato en tu presencia real y verdadera. Y antes de retirarnos, antes de recibir la bendición, queremos en este momento difícil buscar este refugio que es tu corazón y el corazón de tu Madre. Por eso, Señor, queremos renovar nuestra consagración a ti a través de las manos de María Inmaculada. Queremos consagrar a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, especialmente a las siervas de los corazones traspasados de Jesús y de María, a Madre Adela, a toda la familia espiritual de los dos corazones. Queremos consagrar, Señor, también a todas las personas que viven de la Eucaristía, a toda la Iglesia, a nuestro Papa, a los obispos, a los cardenales. Queremos consagrarte, queremos refugiarnos dentro de tu corazón y del corazón de tu Madre, Señor, para que podamos estar libres de esta pandemia, de este virus que amenaza nuestra vida, pero también de los demás virus que amenazan contra nuestra fe. Tantas y tantas dificultades que encontramos cada día. Dentro de tu corazón, Señor, dentro del corazón de tu Madre, nos refugiamos. Ahí estaremos, Señor, porque sabemos que es un lugar seguro. También, Señor, queremos consagrar a este canal de televisión, GEM TV, que hace posible que podamos llegar a tantos hogares, a tantas personas necesitadas. Bendícelos, Señor, y que sigan siempre anunciando y llevando tu presencia a tantas personas que necesitan. De modo especial a aquellos que están aquí en este momento haciendo posible este trabajo. Queremos ser tuyos, Señor. Queremos ser de tu Madre, nuestra Madre. Por eso en esta noche renovamos nuestra consagración. Por eso en esta noche nos refugiamos dentro de tu corazón y dentro del corazón de tu Madre. Y queremos decir, como San Juan Pablo II, todos tuyos. Somos todo tuyo, Señor. Todo lo que tenemos y todo lo que somos, todo es tuyo, Señor. Inmaculado Corazón de María, nuestra salvación, te pedimos que interceda por todo el mundo para que podamos vencer este virus y esta pandemia y que pronto podamos volver a nuestra vida diaria. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por la Eucaristía. Gracias, Señor, por el sacerdocio. Gracias, Señor.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo el Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recordábamos este material emitido en el día de Jueves Santo. Recordamos que después de la última cena siempre la hostia que sobra de la Eucaristía se lleva al sagrario y se prepara un lugar especial en realidad para la adoración al Santísimo hasta el día sábado santo. Después, por supuesto, ya se celebra la gran vigilia pascual. Agradecemos al hermano Valentín Pesente y al grupo de los apóstoles de los Sagrados Corazones por este material. Y vamos a cerrar el bloque con una canción, porque la Eucaristía es un milagro de amor, así como nos dice esta canción que nos presenta el grupo Shema. Con esta canción nos vamos a la pausa, Milagro de Amor. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía.
llamarme a esta cena. Porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias por esta comunión. Ya estamos en nuestro último bloque de nuestro programa del día de hoy, desde la fe, a través de GEM, como todos los domingos. Y el tercer bloque generalmente dejamos para el bloque testimonial, y hoy vamos a conversar con Cintia Martínez. Ella es miembro de la Renovación Carismática Católica. Si es que queremos conversar con ella acerca de lo que es la adoración al Santísimo, qué significa Jesús Eucaristía específicamente para ella. ¿Cómo estás, Cintia? Buen día, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Mariano. Muchas gracias por la invitación. Y estoy aquí por Jesús. Así es. ¿Verdad? Porque justo dijimos, bueno, necesitamos a alguien que comparta su experiencia, su testimonio. Y comienzo con esa pregunta, Cintia. ¿Qué significa Jesús Eucaristía para vos? Jesús Eucaristía para mí es hoy el centro de mi vida. Hoy es mi fuerza, es mi alimento, es mi inspiración. Jesús es todo en este momento. Te digo en este momento porque cuando le conocí a Jesús, yo era el centro de mi vida, ¿verdad? El yoísmo, ¿verdad? El yoísmo, ¿verdad? O sea, estaba casada, con hijos. Hacía mucho tiempo que no comulgaba, porque iba a misa, inclusive cantaba en un coro, pero no le conocía a Jesús. Y ese alejamiento de Jesús me llevó a tener muchos problemas, problemas matrimoniales. O sea, cuando yo soy el centro de mi vida, cuando Jesús no está en el centro, entonces todo está desordenado. Así fue que, buscando paz, como te digo, yo estaba en la iglesia, proclamaba la palabra, pero no le conocía a Jesús. El famoso escuchabas de Dios, pero nunca hablabas con Él. Así mismo. Profundamente. Digamos. Sí, yo creo que es lo que le pasa a mucha gente, ¿verdad? Hay gente que llega a la iglesia, a la misa, y se coloca en los últimos lugares, porque de repente está un poco apartada de Dios. Y viene a buscar esa paz que necesita en su vida. Viene a buscar, sin darse cuenta del amor de Dios, pero como estamos un poco cerrados porque el pecado de repente nos aparta de Él, no podemos escuchar su voz, no podemos sentirle. De hecho, el pecado es una barrera, dice. Es una barrera totalmente. Entonces, así como yo te comenté, estaba pasando por momentos muy difíciles, inclusive por depresión. Entonces, había un grupo de señoras en mi iglesia que rezaba el rosario. Y a mí ese rosario me daba paz.
Entonces yo siempre me reunía con ellas, o sea, me iba hasta ahí a rezar el rosario. Tal es así que le conocí a la mamá de Jesús, a María. Entonces siempre buscaba misas, cada vez tenía más sed de misas, no solamente los domingos. Entonces tal es así que entre semana de repente no podía asistir a la misa de mi parroquia porque quedaba lejos de mi lugar de trabajo. Y salía de mi trabajo y buscaba la parroquia más cercana. Y encontré así una misa particular en esa parroquia, donde el tiempo del perdón era más largo, donde había un acto penitencial más extenso. Más extenso, había de repente cantos que me ayudaban de repente a entregarme a Jesús, a pedir perdón. Y tal es así que era la misa de la renovación. Después de eso habían cantos, alabanzas, y uno se va de repente muy encerrada y con todo eso, uno a eso le ayuda a uno a abrirse y a ir recibiendo la gracia. Tal es así que a través de eso me confesé, volví a comulgar y yo le dije a Mamita María, yo quiero que me presentes a Jesús. Y así fue que le conocí a Jesús. Los momentos más fuertes de mi conversión fueron ante Él. Llegaban momentos en adoración eucarística que yo le pedía que no se vaya todavía. Cuando iban a guardar la custodia, no quería que Él se vaya. Tenía sed de Él, buscaba la adoración, misas de adoración, porque cuando eso no habían todavía las capillas de adoración. Exacto, que ahora hay varias. Bueno, así yo recuerdo las vigilias en la catedral, las vigilias de adoración. Entonces, todo eso me llevó a conocer a Él y poco a poco Él fue cambiando mi vida, cambiando mi corazón. Poniendo orden, como Poniendo dijiste. orden. Tal es así que yo le entregué mi vida, le dije que Él era el centro, que a partir de ahí Él era mi Señor. Y Él me regaló algo tan grande. Primero me regaló a la Madre, porque la Madre me llevó, ella es el puente para llegar a Jesús. Llegaste a Jesús por María, como dicen por María, las legionarias. Así, a Jesús por María, así mismo, eso es real. Y ya conociendo a Jesús, Él me mostró el amor del Padre, el amor del Padre. Entonces todo fue tornándose en mi vida restauración, restauración. Se restauró mi vida, primero yo, sanó mi vida Jesús, luego mis relaciones, hasta que también restauró mi familia, mi matrimonio. Entonces Jesús, por eso Él es, y a partir de que uno le conoce a Jesús, camina con Jesús, no es que los problemas se acaban. Exacto, eso te iba a decir. No es que los problemas se problemas acaban. a veces siguen, pero le damos otra mirada, ya una mirada desde la fe, ¿verdad? Así mismo, cuando yo le sentí, cuando tuve mi encuentro personal con Jesús, siguieron los mismos problemas, pero yo cambié. Cambió mi actitud frente a esos problemas, cambió mi respuesta hacia esos problemas y conocí el amor, no para mí, sino que todo el amor que Jesús me dio a mí, yo lo pude también volcar en mis hijos y en todas las relaciones que tengo. Conocí otra familia, la familia de la iglesia, porque ahí había sido que uno tiene hermanos también. Así mismo es. La fe lo vivimos individualmente, Sí. desde nuestra experiencia, pero también lo vivimos comunitariamente, Cintia, Así justamente en la celebración de la Eucaristía. Así mismo. Ahí nos encontramos con nuestra Sí. familia grande. Sí, grande. Y el gran hacedor de eso fue el Espíritu Santo. Para mí el gran desconocido hasta ese momento. Entonces cuando yo me abrí, cuando comencé a sentir calor, alegría, ganas de llorar, era esa efusión del Espíritu que me mostraba que Jesús estaba vivo, que Jesús estaba en la Eucaristía. Y cada vez, o sea, yo hay veces, yo soy hoy adoradora eucarística.
a partir de que en mi parroquia se habilitó, o sea, se abrió la capilla de ¿De adoración. qué parroquia sos? Yo soy de la parroquia La Piedad. La Piedad. La Piedad, sí. Entonces fue una de las primeras parroquias que tuvo capilla de adoración. ¿Adoración perpetua o...? Perpetua. Ajá. Hoy por la el pandemia. protocolo Ujú. es hasta la medianoche. Ajá. Sí. Pero yo recordaba que para mí fue eso un milagro, porque yo recuerdo teníamos grupos de oración en una de las capillas y yo le pedía por favor a mi párroco que venga a exponer el Santísimo Ujú. para que nosotros podamos adorar a Él. Y a través de eso, en la capilla después, Jesús ya se quedó en forma permanente para entregársele o sea, las personas de la capilla venían a adorarle a Jesús. Entonces, cuando uno camina por el camino de la fe, porque solamente la fe te puede decir que Jesús está vivo ahí, que llegaste a través de María, que las personas que están en la iglesia son tus hermanos, son tu otra familia. Ujú. Cuando Él comienza a cambiar todo, te das cuenta que realmente Él está vivo. Cintia, se nota que por tu voz, por tu rostro, por tu expresión, que tenés esa comunión espiritual realmente intensa con el Señor. Seguro que tenés muchos testimonios, pero ¿te gustaría compartir una experiencia con los televidentes que están observando en este momento y que capaz también con estos testimonios la gente va a acercarse más al Señor, a hacer ese momento de adoración al Santísimo antes de la misa? Si es que está a tu disposición Sí. este espacio. La verdad que tengo muchísimos testimonios, muchísimos testimonios. Cuando yo voy a la capilla, le miro a Jesús, lo miro en la custodia, hermoso, resplandeciente, y le digo que no soy digna de estar en su presencia, pero también le digo, ¿quién sos? ¿Quién sos, Jesús? Porque no te conozco. Él es tan grande que no podemos abarcarlo. Y quizás el testimonio más grande fue cuando en el 2012 en mi familia ocurrió un grave accidente. Mi hermana, mi cuñado, mi sobrina y mi hijo viajaban al interior, tuvieron un accidente de ruta. A raíz del accidente, mi hermana, Patricia Sol, falleció después de 8 horas más o menos. Fueron trasladados todos a la capital en ambulancia. Ella falleció y bueno, fue trágico porque mi hermana era la niña de los ojos de mis padres. Ella tenía una única hija, se llamaba Milagros. Ella era enferma. Por eso yo creo que Jesús le dio 10 años más para estar con su hija. Y cuando ella cumplió su misión, el Señor la llevó. Pero mi familia quedó tan destrozada Seguro. que yo le rogaba al Señor que mis padres puedan recuperar la paz, la alegría. Claro, porque es un golpe muy fuerte. Es un golpe muy fuerte. Entonces yo solamente rezaba en las misas, en cada misa, y le entregaba al Señor a mi papá, que decía que se iba a morir de tristeza. Claro. A veces hasta renegamos de la fe en estas situaciones, ¿no? Así es, pero gracias a Dios eso no fue. Y mi papá iba religiosamente cada mes a anotar la misa para mi hermana. Entonces lo tenía ahí en misa. ¿Qué hizo el Señor? Que mi familia se vuelva hacia Dios, mire hacia Dios. A través de ese accidente, como en mi casa era un velorio, era una cosa increíble de tristeza, y mi sobrina, mi cuñado, todos en el hospital, era una cosa. Entonces, mi hijo, que gracias a Dios el Señor lo protegió de la muerte, me lo entregó de vuelta. Después de 20 días sale del hospital y volvemos a mi casa mientras tanto, porque yo estaba separada. Mientras tanto, porque ahí podían cuidarle mejor, su papá podía cuidarle mejor. Y así fue que Jesús restauró mi familia. A través de ese accidente, a través de esa pérdida de mi hermana, Jesús restauró mi familia, porque eso hacen ya 9 años. Y
yo volví a mi casa y poco a poco se fue restaurando mi matrimonio, se fue restaurando la paz y mi hijo quedó sin secuela. Entonces para mí ese es el gran milagro y me tocó a mí hacer todo para mi hermana. Elegir dónde se iba a hacer su velorio, o sea, fue muy difícil. Tenías que tener una fortaleza Y extraordinaria. yo lo hice todo, a la noche iba, o sea, de día estaba con mi hijo en el hospital, a la noche iba a rezar la novena de mi hermana y realmente el Señor me dio mucha fuerza. Recién cuando fue el último día de la novena, que fue con la misa, ahí fue que yo lloré muchísimo, pero no supe cómo fui capaz de hacer todas esas cosas, de decirle yo a mis padres que mi hermana había fallecido. O sea, fue una cosa muy difícil y ahí yo entendí que si nosotros estamos con el Señor te fortalece para todas las pruebas. Y cuento Dios este nos da la testimonio. gracia en este tipo de situaciones, Sí, ¿no? cuento este testimonio porque es un tiempo muy difícil, porque muchas familias están perdiendo a sus seres queridos, 1, 2. Entonces, el único camino es volver a Jesús. El único camino es, muchas veces uno quiere decir por qué, pero Dios tiene una voluntad perfecta y para eso nos dio a su Hijo, que quedó con nosotros en su palabra y en la Eucaristía. Y si nosotros recibimos a Jesús, si nosotros hablamos con Él, si nosotros declaramos que Él es nuestro Señor y lo ponemos en el centro de nuestra vida, entonces yo creo que vamos a estar restaurados y vamos a ir caminando hacia la casa de nuestro Padre. Así es. Cintia Martínez, gracias por tu presencia. Damos gloria a Dios por estas experiencias y estos testimonios que nos contás. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y gracias a abrir el corazón para hablar de Jesús. Así mismo es. No se olviden, cuando llegamos a la misa, frente al sagrario, breve momento de adoración y luego nos disponemos para celebrar la Eucaristía. Cerramos nuestro programa del día de hoy con esta frase y dice: cuando observas el crucifijo, puedes entender lo mucho que te amó Jesús en ese momento. Cuando miras la sagrada hostia, entiendes cuánto te ama Jesús en este momento. Santa Madre Teresa de Calcuta. Qué hermosa frase. Con esto nos despedimos el día de hoy. No nos olvidemos ir a la misa, breve adoración al Santísimo, sobre todo hoy día de Corpus Christi. Que tengan un excelente domingo. Muchas gracias por la compañía.